Eduardo Pérez Rocha, es director de la policía, justamente para hablar de este tema general. Hay quienes dicen, y de hecho lo han dicho, ¿no?, que el presidente tiene la facultad de hacer los cambios que él considere pertinentes, pero el contexto en el que nos encontramos, ¿no?, y después de haber sucedido lo que sucedió con el coronel Harvey Colchado, pues da que pensar. Para usted, ¿qué es lo que está pasando con estos cambios? Lo que está pasando es que lamentablemente el ministro del Interior, Huerta, el viceministro que ustedes lo han pasado en video, en donde él declara de que es algo normal y se había demorado la designación del nuevo alto mando de la policía ante la designación del nuevo ministro. Esto es completamente ilegal y la prueba, ojalá ustedes puedan presentarla en la televisión. Este Congreso dio la ley 31379 que se publicó el 23 de diciembre del año pasado. Vale decir, tiene recién 6 meses. Se modifica el alto mando de la policía, que lamentablemente lo hemos escuchado a Sombrío. Él modificó la ley y eliminó el Estado Mayor. Con esta ley se está incorporando en el Estado Mayor ya al jefe de Estado Mayor, va a decir, elimina la subcomandancia general. Y lo segundo y más importante, el artículo 8, ahí se indica que el comandante general de la Policía Nacional es designado por el presidente de la República y por un plazo, ojo, de 2 años. Y dice, prorrogable 1 año más y él cumple una buena función. Vale decir, esto que están difundiendo el actual comando del Ministerio del Interior es falso. Es decir, no porque se cambia un ministro hay que cambiar al alto mando. Esto es imposible y se están presentando 2 casos. El caso, ¿te acuerdas tú de Semanche? Así es. Que Semanche también a los 3 meses de designado del anterior comandante general Tiburcio, él le pide al presidente, ni bien juramenta, que lo cambie, y lo cambian a los 3 meses. Y esta es la segunda vez que sucede lo mismo también en 3 meses. Sí. Esto hoy día, el Congreso ha citado al ministro del Interior. Se supone que el Congreso debe hacer valer esta ley que ha dado este Congreso en diciembre del año pasado, en donde efectivamente no se puede remover, excepto algún problema, que te digo, administrativo, disciplinario, muerte, incapacidad, etcétera, al comandante general. Si no, imagínate, ya tenemos 7 ministros. Claro, y no hacerle caso a un capricho del presidente no es una falta disciplinaria, ¿no? No, es como te digo, y ahí sí concuerdo con lo que dice Basombrío, que es obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, intervenir, que te digo, para defender a esta organización criminal que, como conocemos, ya tiene 6 casos, según el Ministerio Público, y el que preside la organización criminal es el presidente de la República. Hay un manoseo con una clara intención de tener gente afín a las investigaciones. Son 6 las investigaciones al presidente de la República, pero en paralelo, y es algo que usted acaba de mencionar, es el hecho de no tener un ministro del Interior que dure más de 1 mes. ¿Cómo es que este manoseo afecta a la institución en rendición de cuentas? Aquí lo seguimos siempre. No vemos una policía que en los últimos meses le devuelva la confianza a sus ciudadanos porque sentimos que no existe, simplemente. Lo que ha hecho el presidente es eliminar a todo el alto mando. Por si acaso, el alto mando solamente lo componen, de acuerdo a la jerarquía, 3 generales, que es el comandante general, el número 1, el jefe de Estado Mayor, el número 2, y el tercero es el inspector. Pero como de acuerdo a la ley, ya solamente se puede designar comandante general dentro de los 3 de más antigüedad, han designado al que era inspector, que actualmente lo han nombrado comandante general, y por antigüedad vienen a ocupar el segundo y el tercero, que ascienden, ojo, tiene que ascender a teniente general, y lamentablemente el segundo, el jefe de Estado Mayor,
y el inspector son lamentablemente generales que tienen un prontuario, ojo, que está siguiendo la política de este gobierno. Este gobierno no debe ni puede designar a funcionarios en cargos de alta responsabilidad si no tienen currículum. Y como hemos visto, estos dos generales fueron pasados a retiro, después reincorporados, ojo, pero esto es lamentable. Y ojalá que el Congreso establezca con una ley que todo efectivo policial pasado a retiro por medida disciplinaria no vuelva a reincorporarse. Ya esto, por si acaso, el año pasado el Tribunal Constitucional ha indicado que ya el Poder Judicial no puede reincorporar a un elemento policial que fue dado de baja por la institución. Ojalá que esto se cumpla. Ahora, hay un hecho que estaba pasando un poco desapercibido y que fue una versión difundida por el diario Perú 21, y decía que Jennifer Paredes había hecho comentarios respecto a que efectivamente se venían cambios en la policía y todos nos sorprendíamos, ¿no? Porque cómo la hija del presidente va a estar hablando de cambios en la policía que finalmente se han efectuado. Entonces, de alguna manera, esto está abonando en la tesis de una intervención en las investigaciones, de una obstaculización en el trabajo de las investigaciones. No solo eso, hemos escuchado que a este abogado también de Jennifer Paredes, y está en el acta que confeccionó el día que estuvieron en cumplimiento de una orden judicial para el allanamiento de la residencia de Palacio, amenazar, ojo, amenazar a la fiscal y amenazar al equipo que te digo que está colaborando con la Fiscalía para esta investigación. Y lo peor de todo, cuando nosotros vemos el escrito, ojo, el escrito que ha presentado este abogado Pachas, primero, la ley de régimen disciplinario no es la que él consigna. Segundo, está considerando ahí dos cosas que son ilegales, vale decir, pedir la destitución primero de Helvi Colchado, que eso no está en la ley. Lo segundo, está pidiendo que disciplinariamente se le pase a retiro en forma inmediata, que esto no puede ser, que te digo, ejecutado porque hay un proceso. Y finalmente, lo interesante, él hace ver que hay 3 faltas graves que ha cometido Helvi Colchado. Falta muy grave 35, 44 y 85. Si comenzamos a ver los textos, no tiene nada que ver con la función que cumple él como colaborador del Ministerio Público. Entonces, este documento, el inspector debe de desecharlo por improcedente, y eso lo conocen. Todo lo que han hecho ahora, colocar un inspector. Un inspector que esté, que te digo, fiel a los vecinos que tiene, pero, ojo, no puede hacer nada porque es ilegal lo que está pidiendo el presidente. No está, digamos, sustentada en las 16 páginas porque, que te digo, habla de todo menos de lo que están pidiendo. Y finalmente, esta ley, ojalá, hoy día este Congreso haga ver que es ilegal lo que ha sucedido. ¿Y qué pasaría si lo hace? Si este inspector, que es ad hoc al gobierno, efectivamente ejecuta la orden caprichosa del presidente Pedro Castillo y saca al coronel Colchado. La responsabilidad al que le corresponde acá es al ministro del Interior. ¿Por qué te digo? Porque lamentablemente la ley que dio Basombrío el año 2017 no permite que la institución elimine o pase a retiro a los malos elementos, sino que la única instancia que puede hacer esto y última es el Tribunal Disciplinario, que son civiles nombrados por el ministro del Interior y que dependen de él. Entonces, lo que debe pasar ahora, el día de hoy que vaya el ministro del Interior. Sí, hemos perdido la comunicación con el general, pero quedó claro, ¿no?, que cualquier orden que pueda venir de esta naturaleza no se puede ejecutar. O sea, hay una serie de procedimientos que se tienen que cumplir y en principio la razón tampoco lo amerita, ¿no? O sea, el coronel Helvi Colchado estaba cumpliendo con su trabajo, ¿no?, que era acompañar las diligencias, y además ayer en un informe de Panorama se reveló
que ni siquiera las cosas tal y como las estaba contando el presidente en esta carta se habían realizado como tal, ¿no? Porque el coronel Colchado no ingresó a las habitaciones, él no estuvo presente durante el allanamiento específico de las habitaciones del presidente, sino fueron otras agentes, Sí. y con la presencia de la primera dama Lilia Paredes. Aquí hay algo importante, ¿no? Cuando renuncia Mariano González, la pregunta que se le hace es, ¿el presidente puede remover a Harvey Colchado? Lo puede hacer a través de una resolución. No lo hizo. ¿Qué está haciendo ahora? A través de estos cambios en la policía, y vemos ahí una pena a su viceministro defendiendo estos cambios como potestad del Ejecutivo para hacerlo. Lo que hace es poner a gente a favor de los intereses, vamos a decirlo así, ad hoc, como ha dicho Pamela, que es nada menos el inspector en este momento, ¿no? No solo no se puede hacer, sino que lo que ha señalado el señor Pérez Rocha es que el documento que ingresa Eduardo Pachas, uno de los abogados del presidente de la República, no tiene ningún asidero en ninguna de las cosas que él sustenta para pedir la salida de Harvey Colchado. Ya tenemos nuevamente al señor Pérez Rocha conectado y vamos a resumirlo de esta manera. Un inspector con 2 dedos de frente que respete el debido proceso y a la institución, lo primero que ve, revisando el documento de Pachas, es decir, esto tiene errores de forma y de fondo. Esto no va por ningún lado. A leer nomás, dar la lectura y no tiene nada que ver, declararlo por improcedente. Improcedente. Improcedente, porque no puedo pedirle yo al denunciado, en este caso a Harvey Colchado, que dé respuestas a disposiciones, Vamos a detenernos ahí, señor. Hay otro audio que se está Sí. mezclando con las declaraciones del general Pérez Rocha, pero sí, efectivamente nos queda claro que ejecutar una medida como esta pues sería ilegal, ¿no? Sí, es una... ¿lo tenemos nuevamente? Confírmanos, por favor. Ahora sí. Sí, general. Sí, general. Sí, mira, lo primero, al ser improcedente por el texto de las 15 hojas que tiene este escrito, esto inmediatamente se activa. Ajá. Porque no hay forma de solicitarle a Herbert Colchado que dé sus descargos ante imputaciones que no están dentro del aspecto normativo, reglamentario y sobre todo legal. Queda claro. Vamos a ver cómo es que va a fallar finalmente el inspector, que sorprende, ¿no? Sorprende la cercanía, sorprende que una persona además cuestionada asuma este cargo en medio de lo que significa avanzar en las investigaciones del presidente de la República, Pedro Castillo. A él nada le gustó la conformación de este equipo especial. Le dio de baja a Mariano González, arremetió contra el equipo en los siguientes días y así han pasado 20, 25 días en que abiertamente él cree que es una persecución contra él y contra su familia cuando los hechos hablan de otra manera. ¿Tenemos al señor Pérez Rocha para seguir conversando con él? Sí. Ahora sí. Sí, lo que queríamos consultar es ¿qué responsabilidad tendría en esta situación el Congreso de la República? Es decir, lo citan, pero de ahí qué más, ¿no? Porque lo que estamos presenciando es una evidente, y como lo ha señalado Claudia, manipulación de la Policía Nacional, que en este momento, a días de alguna manera conmemorar a su santa patrona, que es Santa Rosa de Lima, pues se debe sentir bastante desmotivada. Primero, la moral de la policía, que te digo, viene por los suelos. Esto es una ofensa a la institución. Lo segundo, y me pregunta del Congreso, este Congreso debe de hacerle la pregunta primera inicial por el incumplimiento de la ley 31379, vale decir que el comandante general debe de permanecer en el cargo 2 años y no, como lo acaban de indicar, de que bueno, la designación de un ministro obedece a cambio de el alto mando. Esto acá es ilegal. Y para mí, esto no debe quedar acá. Debe de presentarse una censura por incapacidad de este ministro, del viceministro que están actualmente, que son policías, policías retirados y que están dando declaraciones que van en contra de esta ley que ha dado este Congreso en diciembre del año pasado. Para mí, es imprescindible de que a estos dos impresentables y con desconocimiento de la ley
sean censurados lamentablemente. Bueno, general, venir vamos a tener que esperar bien sentados aquí, porque hay otros ministros que están en cola también esperando sus censuras, hasta con investigaciones fiscales y todavía nada. Ahora, sorprende mucho, ¿no? Este desconocimiento que viene no solo del viceministro y de este ministro, del actual Huertas, que no ha tenido la valentía de defender a un equipo que se conformó para hacerle frente a la corrupción, y menos vamos a esperar que en el Congreso alguien conozca esta ley. Con mucha pena y vergüenza, hay que decirlo, pero ya que usted ha soltado la idea, a ver si alguien en este momento que está viendo la transmisión vaya y revisa de inmediato la 31379, porque si van a seguir citando gente sin saber qué hacer, vamos a tener estos llamamientos, ¿no? Mero paréntesis de ganarme unos puntos en el Congreso frente a la situación y no solucionan nada de fondo. La ley 31379 es la que de inmediato tiene que entrar en funcionamiento y con eso se zanjaría el tema, si es que el inspector finalmente decide darle luz verde a los planes del presidente Castillo. Sumamente claro, señor Eduardo Pérez Rocha. Gracias por haber estado esta mañana